Estimado público asistente, nos complacemos en anunciar la segunda llamada. Segunda. Hola, hola. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Quien quiera que sea que se encuentre al otro lado escuchando. Queridos gatos locos, el otro día, tonteando en Facebook, me encontré una publicación que versaba sobre los modos posibles en que las personas neurodivergentes expresan su cariño. Hablamos de personas neurodivergentes para referir a aquellas personas cuyo cerebro funciona de manera distinta al resto y, por lo tanto, estructuran el mundo de un modo distinto a como lo hace el resto. A este grupo, el de las personas neurodivergentes, sospecho pertenecer desde hace varios años ya. Una de esas formas de demostrar cariño es el llamado infodumping. Este puede ser entendido como una tendencia a compartir cantidades desorbitantes de información de algún tema que apasiona o interesa a la persona que está hablando. Menciono esto, aunque no tiene nada que ver con el cuento, solo para dejar en claro que si he decidido nombrarlos queridos gatos locos, no es de dientes para afuera. Realmente siento alguna indefinida especie de cariño por ustedes, aún sin saber quiénes son. Y mi forma de demostrarlo es a través de estas breves, algunas veces no tan breves, lo acepto, catarsis que llevo a cabo antes de leerles un cuento. En fin, al autor del día de hoy lo conocí apenas la semana pasada, no obstante ya es, y lo digo sin exagerar, uno de mis favoritos, y estará aquí sin posibilidad de dudas en más de una ocasión. Incluso he estado pensando que será con él con quien finalmente romperé la regla de solo 2 cuentos de una misma pluma. Solo el tiempo lo dirá. Investigando un poco, me enteré que es considerado por algunos como el padre del policíaco italiano, y la verdad no es para menos. Los cuentos con tintes noir que he leído de él son joyitas. Poseen una crudeza tan honesta, tan carente de artificios. Además, los personajes se muestran tan vivos. No son el clásico bueno, buenísimo o malo, malísimo. Hay algo en ellos que los hace casi palpablemente humanos. Como es mi intención, al menos eso dice la emoción con que vengo el día de hoy, compartirles muchos cuentos de él, he decidido empezar por el que me pareció, de todos los leídos hasta hoy, el más ligero, e ir subiendo de tono y complejidad hasta llegar a sus cuentos más profundos. Con ello no pretendo decir, aclaro, que el cuento de hoy sea superficial. Simplemente creo que de todos los leídos es el que menos se zambulle. En fin, mucho bla, bla, bla abstracto. Ahora saben que es puro cariño, pero hasta el cariño necesita pausas. Así pues, demos paso a este cuento que, como ya es costumbre, dedico a mi madre por leerme cuando era niño, a mi padre por regalarme aquella radiocasetera, al niño que fui por combatir el aburrimiento con tanta creatividad, al hombre que soy por tomar este sueño entre las manos y trabajar para tornarlo realidad, y por último, no por ello menos importante, a ti, quien quiera que seas y desde donde sea que me estés escuchando. Ha llegado la hora de correr el telón y de que empiece la función. Estimado público asistente,
Damián Sastre presenta Dos hermanos, una chica, un atraco de Giorgio Sherbanenko. Esta es tercera llamada. Tercera. Comenzamos. Mi padre tiene una gasolinera a mitad de camino entre Milán y Crema, y yo le echo una mano. Mamá murió hace 2 años. Papá y yo nos hemos quedado solos. Yo me pongo un mono que tiene escrita en la espalda la marca de la gasolina que vendemos, y los hombres que vienen a abastecerse me miran. Algunos me dicen galanterías. A veces me dicen cosas graciosas que me dan ganas de reír, pero me contengo, porque si no, papá se enfada. Una vez uno me dijo, ¿por qué vende gasolina? Usted podría ser la mujer de Onassis. Nuestra gasolinera está abierta día y noche. De noche atiende mi padre, de día yo. La carretera entre Milán y Crema es un sitio algo solitario. A mi padre no le gusta dejarme sola, aunque sea de día, pero nunca me ha ocurrido nada. Tenemos una casita de pocas habitaciones cerca de Crema. Naturalmente, cuando vivía mamá estaba más ordenada. Ahora, papá y yo estamos ocupados el día entero con los surtidores de gasolina y no tenemos mucho tiempo para mantenerla como es debido, pero nos sigue pareciendo muy bonita. Y los jueves, cuando cerramos la gasolinera porque es nuestro turno de descanso semanal, papá y yo disfrutamos limpiándola y poniendo todo en orden, para después quedarnos a nuestras anchas en las butacas delante del televisor. Yo no salgo con ningún chico, no tengo novio. Mi padre, mi casa y mi trabajo son mi vida entera. Hasta aquel día, mejor dicho, hasta aquel atardecer. En noviembre oscurece pronto. Eran solo las 5 de la tarde, pero ya habíamos encendido todas las luces de la gasolinera y papá estaba contando la recaudación del día que había sacado de la cartera de cuero cuando se detuvo aquel coche, un Vulgar 850. Bajaron 2 muchachos, ambos eran rubios, de un color tan claro que parecían oxigenados. Bajaron tan deprisa y todo ocurrió con tanta rapidez que todavía hoy al recordarlo me siento mal. Uno de los rubios, parecían y eran hermanos gemelos, me inmovilizó cogiéndome de un brazo y tapándome la boca para impedirme que gritase. Quédate quieta, nena, y no te pasará nada. Al mismo tiempo, el otro chico rubio, que parecía una copia del primero, se había acercado a mi padre apuntándole con un revólver. «Dámelo todo, abuelo». Y le habían arrebatado la cartera. ¿Qué podíamos hacer? Nada. Estábamos en una carretera desierta entre Milán y Crema. Lloviznaba. Era casi aguanieve. En la cartera había menos de 50,000 liras. No pasaba ningún coche. Apenas el segundo rubio cogió la cartera de papá, el otro me soltó, y un instante más tarde los dos se metían en su 850 y desaparecían. Papá vino corriendo y me abrazó. ¿Te han hecho algún daño? Rompí a llorar entre sus brazos. No fue nada, papá, solo un gran susto. Gamberros, canallas. Ahora llamo a la policía.
Nuestro teléfono tenía conexión con crema y a los pocos minutos llegó el coche policial, la Pantera, y los agentes empezaron a hacernos preguntas acerca del atraco. Enseguida transmitieron por radioteléfono las indicaciones para controlar las carreteras. Eran dos jóvenes muy rubios, le dije yo a uno de los policías. Se camuflaron así para no ser reconocidos, dijo el agente. Apenas se largaron se habrán quitado las pelucas, a lo mejor son morenísimos. Esa noche me costó trabajo dormirme. La emoción que me había provocado el atraco, todo había ocurrido en menos de un minuto, pero yo no lo olvidaría en la vida. Ahuyentaba el sueño. Sobre todo me obsesionaba la imagen del joven atracador que me había tapado la boca y me había inmovilizado, impidiéndome huir o gritar, mientras el otro, su hermano gemelo, lo hubiera jurado, le arrebataba a mi padre la cartera con el dinero. La imagen de aquel joven tan rubio, de ojos clarísimos, me persiguió durante toda la noche y también los días siguientes. No conseguía odiarlo, aunque nos había robado valiéndose de la fuerza. Ahora puedo confesarlo. Sentía por él algo muy distinto al odio. Pasaron varios meses. La policía no había dado con los jóvenes atracadores. Papá se había armado con un revólver para defenderse en la eventualidad de otro atraco. Yo seguía trabajando como siempre en la gasolinera, con mi mono celeste y escrita en la espalda la marca de la gasolina que vendemos. Algunos de los clientes me decían piropos, unas veces algo toscos, otras divertidos, y yo, de vez en cuando, me acordaba de aquel joven que me había abrazado para impedirme huir y me había tapado la boca para que no gritase. No lograba odiarle de veras. Un día, era un jueves y la gasolinera estaba cerrada. Mi padre se quedó en casa para poner un poco de orden y yo me fui a Crema con nuestro 500. Iba al supermercado a comprar algunas cosas. Me acuerdo que era casi primavera, era a principios de marzo. Estaba buscando latas de carne entre los estantes del supermercado y legumbres en conserva que a papá le gustan mucho. Fuera, a través de una gran ventana, vi incluso volar una mariposa de aquella primavera precoz. De pronto le vi. No era rubio platino como cuando me había atrapado, inmovilizado y tapado la boca para que no gritase, pero era él. Los policías tenían razón, habían usado pelucas rubias para el atraco, se habían disfrazado. Aquel era uno de los gemelos, el que me había inmovilizado. Le reconocía por el color de los ojos, de un gris clarísimo, y por los labios delgados, viriles y, sin embargo, tiernísimos. Al verme allí entre las estanterías del supermercado, entre las amas de casa que empujaban carritos con sus compras, el chico dio un respingo porque comprendió que lo había reconocido. Tenía los cabellos muy negros, en extraño contraste con los ojos tan claros. Iba muy mal vestido y tenía una sombra de barba negra en la cara. Estaba delgado y amedrentado, y me cogió de un brazo. «Si gritas o llamas a la policía, te estrangulo», dijo duramente, aunque en voz baja para que no le oyeran las demás mujeres que, allí cerca, buscaban latas de sardinas, botellas de aceite y encurtidos. Era duro, violento, me daba miedo y, sin embargo, yo advertía en su voz un cálido matiz de dolor
de miedo y hasta de vergüenza. Estoy en este supermercado para robar algo de comida. Tengo hambre. Me susurró al oído, sujetándome de manera que no pudiese huir. Hace una semana que ando por crema sin un céntimo. Han detenido a mi hermano gemelo, pero a mí no consiguieron cogerme. No me cazarán jamás. Antes me mato. No se te ocurra gritar. Mira que te destrozo. Ten cuidado. Me apretaba la muñeca con tanta fuerza que yo estaba a punto de gritar de dolor en medio de toda aquella gente que llenaba el supermercado. Le dije: «No grito ni llamo a la policía, pero no me apriete así la muñeca. Me hace daño». Él aflojó enseguida el apretón, luego me soltó la mano y con repentina gentileza me dijo: «Disculpe, no quería lastimarla». Se pasó una mano por la cara y después, mientras los clientes más cercanos a nosotros elegían cajas de fideos, garrafitas de aceites y desodorantes, murmuró de modo que no le oyesen: «Tengo hambre. Hace casi 2 días que no como. Intento que la policía no me atrape. A mi hermano le detuvieron y acabarán cazándome también a mí. Vine al supermercado para robar un poco de comida. Ayúdeme». Habló con un tono tan sincero, cálido y apasionado que sentí ganas de llorar. Ya no pensé que era el atracador que se había llevado la cartera de mi padre con el dinero. Era solo un pobre chico desventurado, mal vestido, pálido de hambre que me estaba pidiendo que le ayudara. «Salgamos», le dije. Cerca del supermercado había una pequeña taberna. Le llevé allí y comimos juntos. Hasta casi terminar el almuerzo no dijo palabra y yo tampoco me atreví a hablar. Me sentía mal de miedo. Estaba compartiendo la mesa con el hombre que nos había robado y, sin embargo, instintivamente me sentía tan cerca de él. Sin saber por qué, el miedo se esfumaba. Después, de pronto, empezó a hablar. «Me llamo Giorgio. Mi hermano gemelo se llama Yanni. Somos huérfanos desde pequeños. Hemos conocido todos los orfanatos de Italia septentrional. Del último nos escapamos e hicimos un montón de cosas. Cosas malas, ¿comprendes? Porque no encontrábamos un trabajo decente, aunque queríamos trabajar honradamente. Y entre las cosas malas que hemos hecho, cuento también el atraco a la gasolinera de tu padre. Es ridículo que te pida disculpas por eso, pero de todos modos te las pido». Le dejé que hablara. También me agradaba su voz. Me estremecía la piel. Siguió diciéndome: «Ayúdame a huir. A mi hermano lo cazaron, está en la cárcel y no hay nada que hacer. Pero yo todavía puedo escapar. Tengo amigos en Suiza. Ayúdame a irme a Suiza. Tengo pasaporte. Tal vez con un coche podría». Parecerá una locura, pero le ayudé. Fue más fuerte que yo. «Tengo una tía en Como, y entonces le dije a papá que iba a visitar a mi tía, que es su hermana, y a él le gustó la idea, y yo con el 500 llevé a Giorgio hasta Como. Cerca de Como está Chiasso, junto a la frontera suiza. Estuve con mi tía, la hermana de papá, 1 horita para justificar el viaje. Luego llevé a Giorgio hasta Chiasso para que entrara en Suiza. Giorgio tenía carnet de identidad y pasaporte, pero tras la detención de su hermano gemelo, estaba fichado en todos los puestos fronterizos. Sin embargo, había que probar suerte. A lo mejor un carabinero distraído revisaba el pasaporte de Giorgio sin darse cuenta de que era buscado por la policía.
Paramos en un pequeño hotel de Chiasso, muy cerca de la frontera. Allí cenamos. Pensábamos cruzar la frontera hacia medianoche. Nos quedamos casi en la oscuridad. En la salita en que estaba el televisor, me abrazó con dolorida ternura. «Sálvame», me dijo, «por piedad, sálvame». Me estrechaba con fuerza. «Si logras hacerme pasar a Suiza, estoy a salvo». Poco antes de medianoche llegábamos con el coche al puesto fronterizo de Chiasso. Había poquísimos coches. Por lo general, a esa hora los carabineros hacen señales para que pasen sin detenerse, sin siquiera exhibir los pasaportes. En efecto, eso hicieron con los 2 coches que había delante, pero a nosotros nos indicaron que parásemos. Yo conducía y Giorgio estaba a mi lado. Los carabineros me pidieron los pasaportes. Los entregué. Sentía que Giorgio, junto a mí, temblaba de miedo. Los carabineros revisaron nuestros pasaportes. Luego uno de ellos metió la cabeza por la ventanilla y miró a Giorgio. «Encienda la luz», me dijo el carabinero para poder mirarle mejor la cara, y apenas encendí la luz, no podía hacer otra cosa. El carabinero descubrió que Giorgio era uno de los que figuraban en la lista de personas de captura recomendada. Sacó de la funda el revólver y le apuntó. «Baje del coche. Le busca la policía por varios atracos». Después empezó a tutearlo y también a mí. «Nada de bromas o disparo. Estás señalado como tipo peligroso y tú también, chica, quédate quieta». No podíamos elegir con aquel revólver apuntándonos y además, enseguida, acudieron otros carabineros que vieron a su compañero apuntándonos con su arma. Apenas bajamos del coche, a Giorgio y a mí nos agarraron por los brazos y nos inmovilizaron. Al mismo tiempo, una pantera de la policía aullaba hacia nosotros a 120 por hora y frenó bruscamente. «Este es el otro de los atracadores gemelos. Por fin lo hemos pescado», dijo con orgullo uno de los policías. «Se quería escurrir huyendo a Suiza, el muy ingenuo». También a mí los policías me mantenían inmovilizada. La sirena de la pantera seguía aullando, y en ese momento Giorgio se libró de los policías que lo sujetaban y corrió hacia la línea fronteriza que estaba solo a 3 metros. Si la cruzaba, estaría a salvo, pero uno de los policías disparó los 6 tiros de su revólver. Vi a Giorgio caer a medio metro de la línea fronteriza y comprendí que lo habían matado. Entonces me desmayé. Recobré el conocimiento en la ambulancia que me llevaba hacia el hospital de Como y luego en una pequeña habitación del hospital. «Giorgio, Giorgio», decía constantemente, pero solo 3 días más tarde se decidieron a decirme que Giorgio había muerto. Yo no sé si estaba enamorada de Giorgio. Puede parecer difícil que una se enamore tan profundamente de otra persona en un solo día, y sin embargo, cuando me dijeron que Giorgio había muerto, lloré las lágrimas más amargas de mi vida. Luego vino el triste séquito de la historia. La policía me tuvo detenida varios días. Había ayudado a un delincuente a intentar escapar del país.
Me hubieran condenado a varios años de cárcel si papá no se hubiese gastado todos sus ahorros en un buen abogado que consiguió para mí la libertad provisional y luego la absolución por insuficiencia de pruebas. Volví a mi trabajo en la gasolinera. Me puse de nuevo mi mono. Llevaba en la espalda la marca de la gasolina que vendíamos. De vez en cuando volvía a mi mente la imagen de Giorgio corriendo hacia la frontera y el policía que le disparaba los 6 tiros de su revólver y Giorgio que caía como herido por un rayo. Entonces los ojos se me llenaban de lágrimas y me iba a algún rincón donde mi padre no pudiese verme a llorar. Después, una mañana, papá y yo vimos de pronto que detrás de la caseta de nuestra gasolinera había un muchacho inmóvil. Papá lo miró, luego me miró a mí y dijo: ¿Pero no estaba muerto? ¿No lo mataron en Chiasso, en la frontera? Él también estaba alterado. Parecía Giorgio, verdaderamente Giorgio, el mismo que yo había visto morir bajo los disparos del policía ante la aduana de Chiasso. Pero inmediatamente comprendí la verdad. No era Giorgio, era su hermano, el otro de nuestros atracadores de aquel ya lejano noviembre. Me acerqué a él y le miré. Era idéntico a Giorgio, con los mismos cabellos negros, no rubios de peluca como para el atraco, y los ojos igualmente claros y apasionados, tan idéntico que me mordí los labios para no llorar. El hermano gemelo de Giorgio me miró fijamente. Yo sabía que se llamaba Gianni. Estaba mal vestido, flaco. Soy el hermano de Giorgio, dijo. No hacía falta que lo dijera. Para mí era Giorgio en persona. Era como si Giorgio hubiese resucitado. Salí ayer de la cárcel, dijo el chico vestido miserablemente, y me enteré de lo que hizo usted por mi hermano Giorgio. Aunque no consiguió salvarlo, hizo usted mucho y he venido para darle las gracias. Solo eso, darle las gracias. Me enteré por los periódicos de que también usted tuvo que pasar por la cárcel al haber ayudado a mi hermano. Ha sido realmente generosa. El muchacho cruzó el espacio en que se encontraban los surtidores de gasolina y a esa hora crepuscular echó a andar por la carretera para continuar a pie su camino, con los zapatos viejos y la mísera vestimenta del que acaba de salir de la cárcel. Entonces, impulsivamente le grité: ¡Giorgio! Él se volvió. No, yo soy Gianni, el hermano gemelo. Giorgio está muerto. El último rojizo rayo de sol le iluminó la cara, mientras decía melancólicamente que era Gianni y no Giorgio. Entonces eché a correr y me detuve jadeando delante de él. Gianni, le dije. Era idéntico a Giorgio, absolutamente idéntico. Hubiera querido decirle muchas cosas, que había amado a su hermano, que la muerte de Giorgio me había anonadado y que verle a él era una experiencia terrible porque era como volver a ver a su hermano. Pero él comprendió todas esas cosas sin necesidad de que yo las dijese. Ya sé que para usted es como si yo fuera Giorgio. Precisamente por eso vine a darle las gracias. Es como si él hubiera venido hasta aquí a decírselo. Levantó el brazo en un saludo y se alejó por la carretera enrojecida por la luz del crepúsculo. Hubiera querido correr tras de él, pero no me atrevía a hacerlo.
Mi padre me estaba observando y cuando le vi desaparecer al final de la carretera, se me encogió el corazón porque pensé que nunca más volvería a verle. Para mí era Iorio y Yani a la vez. Sufrí durante muchos meses. Mi padre decía que estaba loca, pero yo no tenía en la mente otra cosa que Iorio y Yani. Pasó el otoño, llegó el invierno y volvió la primavera. Lleno, por favor. Normal, no súper. Era un día de primavera verdaderamente maravilloso. El pequeño utilitario se había detenido delante de nuestra gasolinera y al volante estaba él, el hermano de Iorio y Annie, y pedía que le llenásemos el depósito de gasolina normal, no súper. Al verle me sentí mal de tanta felicidad. En la espalda de mi mono celeste llevaba la marca de la gasolina que vendíamos. Sí, enseguida, dije con la voz llena de lágrimas. Tengo un buen trabajo, me he vuelto un chico honrado. ¿Podríamos vernos de vez en cuando? Sonreía con ternura. También él estaba conmovido. Sí, Giorgio, dije impulsivamente a punto de llorar. No, Yani, yo no soy Giorgio, soy Yani, dijo dulcemente. Entonces rompí a llorar de felicidad. Qué curioso. Los periódicos se enteraron y publicaron. Se casa con el hombre que le robó. Es la verdad. Bien, pues eso fue Dos hermanos, una chica, un atraco de Iorio Sherbanenko. Espero que lo hayas disfrutado. Si fue así, agradecería enormemente que me ayudaras suscribiéndote, dejando un comentario, dando manita arriba, compartiendo, difundiendo. Vale. ¿Qué tal? Nada mal, ¿no? Lo único que podría reprocharle es quizá la falta de contundencia del final, pero es difícil, creo yo, tras haber matado a uno de los gemelos, alcanzar mayor contundencia. Solo por eso se lo perdono a medias. Pero dejando ese detallito de lado, ¿a poco no tienen magia las letras de este hombre? Y créanme, esta es solo la parte más superficial del iceberg. Si deseas seguir explorando este y otros icebergs, si deseas hacerme saber tu opinión acerca de esta nave de los gatos locos, si deseas estar al tanto del contenido que publico o si deseas sugerir un cuento o alguna pluma nueva para cualquiera de las dos secciones de este hermoso, sensual y exquisito podcast. Puedes buscarme en Facebook como Damián Sastre, en Instagram como @casi diario de un loco, en YouTube como Damián Sastre presenta Casi Diario de un Loco o Damián Sastre presenta Déjame leerte un cuento. Si llegaste hasta aquí, como ya es costumbre, agradezco inconmensurablemente tu valiosísimo tiempo. Recibe un enorme abrazo. Ten una excelente vida y hasta la próxima.